Lo realmente importante de esta tarde es escuchar a ellas tres, que son las continuadoras de estas mujeres valientes y avanzadas a su tiempo. Rosa también fue una pionera en su tiempo. Ella también sale en el libro que escribí, porque de alguna forma sí que conectó con aquellas endiosadas, ¿no? Tita Martínez, Isabel Montejano, bueno, Tita, que venía de vez en cuando por la redacción y era como... venía un poco envuelta en la bruma también. Entonces vamos a empezar un poco por ahí. Quiero que conozcamos de ellas pues sus orígenes en el periodismo, ¿vale? Si queréis os vais pasando el micrófono. Es que ¿No funciona? No, ese no funciona. ¿No funciona o no está encendido? Sí que funciona. Hola, hola. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, yo creo que nos oímos porque estamos muy pocos, entonces nos oímos perfectamente. Bueno, yo empecé a trabajar en La Voz de Albacete en el año 1980, o sea que hace ya la friolera de 43 años, ¿vale? Me considero una periodista. Sí que conocí a Tita Martínez, que pasaba de vez en cuando por allí y que cuando llevaba alguna crónica sobre los reyes, sobre algún supuesto viaje que había hecho con los reyes o alguna crónica social. Yo desde que empecé a trabajar en el periódico empecé a escribir artículos de opinión, porque el director de aquella época, Demetrio Gutiérrez Alarcón, me puso enseguida no solo con la información, sino con la opinión. Y en eso sí fui una pionera en esa época, porque, ya digo, la única opinión que había era de Tita Martínez y era de crónica social y tal. A mí me pusieron a hacer algo mucho más peligroso, que es la crónica política. Entonces, desde entonces no la he dejado, porque he tenido muchos periodos de carencia, pero bueno, a día de hoy, todavía la hago en la SER, en comentarios en la cadena SER de Albacete. Y bueno, pues yo qué sé, no sé qué decirte. Aquello era... Ejercer el periodismo en aquella época era muy, muy interesante, porque acababan de crearse los ayuntamientos democráticos en el 79, yo empecé en el 80. Vinieron las elecciones generales enseguida, que ganó Felipe González. Todo estaba por hacer, todo estaba por descubrir y era una época realmente muy apasionante. Luego se fue convirtiendo en bastante menos apasionante, pero en aquella época sí que lo fue. Y bueno, pues el periodismo que se hacía entonces no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo que se hace ahora. En aquel momento, vamos a decir lo primero, que no había Internet, ¿vale? Entonces, Internet marca un antes y un después en la comunicación. De la misma forma que la imprenta de Gutenberg en el 1444 creó un antes y un después, pues la segunda revolución para mí en la comunicación es Internet. Yo soy de antes de Internet, aunque he trabajado también en época de Internet, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Yo solamente voy a decir un apunte, a ver qué dicen las compañeras, a las que lógicamente he conocido trabajando, sobre todo Amparo. A Loli ya estaba yo bastante retirada del periodismo, pero yo cuando ahora veo en todos los medios la misma nota de prensa, con la misma foto, se me cae el alma a los pies. O sea, y me pregunto... ¿qué clase de periodismo es ese que se está haciendo ahora? O sea, es que me faltan palabras, de verdad. O sea, es que después de lo que yo he vivido y de lo que bueno, vamos a dejarlo en he vivido para no dramatizar, que ahora cojas un medio, cojas otro, sea radio, sea prensa, sea televisión, y te encuentres la misma nota de prensa que ha hecho una institución con la misma foto,
Yo no lo entiendo. O sea, no sé a dónde va el periodismo. Desde luego no tiene nada que ver con el periodismo que yo ejercí. Absolutamente nada que ver. Y me parece muy triste. O sea, me parece muy triste. Yo he estado, también fui pionera en eso. El primer gabinete de prensa que hubo en el ayuntamiento estuve yo. Sé lo que es estar en un gabinete de prensa. Estuve 2 años con José Jerez y 1 año con Carmina Belmonte. Cualquier persona de aquella época sabe que, bueno, por supuesto, para empezar estaba yo sola. No sé cuánta gente hay ahora en las instituciones, entre los gabinetes de prensa. No sé cuántas, no las he contado, pero muchas. En aquella época lo que yo hacía es que me veía todos los expedientes, hacía todo, y cuando los medios acudían a mí, yo les decía, mira, en tal comisión va esto que a lo mejor os puede interesar, que luego va a ir al pleno, que luego tal. Y si quieres hablar con el concejal o con el alcalde, me lo dices y yo te busco un momento, 1 hora, o si quieres que entre al informativo. Entonces los periodistas pasaban todos los días por mi despacho, hacían su trabajo y hablaban con el concejal que consideraban oportuno, que para eso estaba yo, para encargarme de que el concejal estuviera allí al pie del cañón a atender a los medios, porque considero que es una parte de lo que tienen que hacer en las instituciones, atender a los medios. Entonces sé lo que es estar en un gabinete de prensa y sé que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero no porque me las hayan contado, sino porque yo las he hecho. Entonces, no sé a dónde va el periodismo hoy en día, pero no me gusta. ¿También tenéis esa percepción, ese diagnóstico? Bueno, a ver, estoy completamente de acuerdo con Rosa. El periodismo de hace 43 años al periodismo de hoy... Y de menos. Y de menos. Yo lo dejé... Y de menos, porque yo, de hecho, yo empecé aquí en Albacete, empecé a trabajar primero como becaria en 1994, 95, en el diario La Verdad, que entonces todavía dirigía aquí Pepe Sánchez de la Rosa. Después, en el 98, lo dirigía José Antonio Domingo, y el periodismo que se hacía en La Verdad entonces no se parecía al que se hace ahora. Es verdad que no nos basábamos tanto en notas de prensa, no había tantas notas de prensa. ¿Cuántas personas ahora hay en gabinetes de prensa? Muchas más. Es verdad que hacen un buen trabajo. De hecho, los gabinetes de prensa es un nicho de empleo para los periodistas, para la gente que sale ahora mismo de las facultades de periodismo, y hacen bien su trabajo, está claro. Quizá los que no lo hacemos tan bien somos los periodistas que trabajamos y las periodistas que trabajamos en los medios de comunicación, porque sí que es cierto que bebemos mucho de las notas de prensa. Después cada uno trabaja de una manera. Es cierto que a lo mejor la misma nota de prensa, copiar y pegar es lo más rápido, y después si cada medio de comunicación y cada profesional le da un enfoque, pues enriquece la información, y sin duda a vosotras y a vosotros os aporta mucho más que si simplemente nos basamos en las notas de prensa. Estoy de acuerdo con Rosa, se hace el periodismo de otra manera, la forma de trabajar es distinta. Yo también llegué en una etapa antes de Internet, mucho después de Rosa. Rosa no se acuerda, dice que coincidió poco conmigo. Rosa fue directora mía, ¿tú no te acuerdas, Rosa, de La Pluma? Ah, sí. ¿No? Bueno, es que casi que prefiero no acordarme. Ya. Las cosas como fue muy breve, fue una revista muy breve. Mi paso, desde luego, fue muy breve. Sí, bueno, el mío menos porque... porque... Te digo que prefiero no acordarme. Bueno, pues coincidimos ahí, y lo que hacíamos y lo que se hacía, bueno, en La Verdad y en los diarios de entonces era completamente distinto. La era digital, dice Rosa, de Internet, en concreto, todo lo digital, diría yo,
ha cambiado mucho la forma de trabajar. O sea, nosotras empezamos, y Amparo va a coincidir conmigo sobre todo, yo cuando empecé en la radio, en Radio Nacional, nosotros trabajábamos todo con las cintas Revox, que no sé si las habéis visto alguna vez, que son unas cintas abiertas, grandes, que se ponían en los Revox, y tú cortabas físicamente la cinta para montar y hacer las crónicas y sacar los cortes de voz. Y todo lo digital después cambió todo, la inmediatez es ahora lo que nos empuja, ¿no?, a hacer el trabajo que hacemos. Muchas veces, y eso es lo que yo defiendo desde mi posición, creo que sin la suficiente reflexión y sin la suficiente, quizá, sin pararnos, ¿no?, a hacer lo que debemos hacer, lo que nos exige el oficio, que es el contrastar y bueno, pues sí, contrastar la información, ¿no? No hay que ser tan inmediato. Lo que pasa que es cierto, la era digital nos empuja a eso, y es verdad que el periodismo ha cambiado. ¿Hacia dónde va? Es que difícil. Es que yo creo que vamos sin frenos, y creo que yo no puedo saber hacia dónde va. Es que ha cambiado todo tanto y nos queda tanto por cambiar. Los medios ya no son lo que eran, el periodismo ya no es lo que era, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender a vivir con cómo son las cosas, ser honestos y trabajar pues desde la honestidad para hacer bien nuestro oficio y para hacer lo que debemos hacer, que es debernos a la gente que nos lee, que nos ve, que nos escucha, desde la honestidad. Sí, que quizá en el camino, completando lo que ya han dicho Rosa y Loli, se está perdiendo la capacidad de contrastar, de profundizar. Y cuando Rosa se refería a aquella época en la que ella estaba en el gabinete de prensa, para mí también fue el primer gabinete de prensa que conocí, porque yo antes de llegar a Albacete, ya me he recriado aquí, Ana, con seguridad, ya me he mancheguizado por completo, pero había trabajado previamente en Guadalajara, y en el Ayuntamiento de Guadalajara no existía siquiera el gabinete de prensa. Había una persona que sí que te ofrecía el orden del día de alguna comisión, pero no funcionaba como tal gabinete, con lo cual aquí en Albacete estaba algo más organizado y estructurado y facilitaba el trabajo, es cierto. Pero lo que no había era una agenda marcada. Ahora sí hay agendas mucho más marcadas que ofrecen las instituciones, te convocan, los gabinetes te ofrecen también sus notas de prensa, pero coincidiendo con la autocrítica de Loli y la preocupación de Rosa, las agendas no son una citación judicial, nos pueden servir para ver un poco cuál es la actualidad que se mueve en la institución. El Ayuntamiento de Albacete, por ejemplo, es una institución grande que mueve mucha actividad, la Junta de Comunidades, pero eso no es obligatorio para el medio de comunicación y para el periodista seguirlo al pie de la letra. Y en aquella época nos buscábamos más los temas. Esa tarea de contactar con alguien, ahora lo seguimos haciendo, pero hemos reducido ese tiempo de búsqueda, de más contraste, de más profundidad en favor de eso, de la inmediatez, de sacar. Intentamos hacerlo con la mayor dignidad posible, pero es verdad que por el camino se ha ido deteriorando un poco esa capacidad de profundizar. También, no sé, en la época en la que yo comencé en televisión, Iván pedía alguna anécdota, ¿no?, también para salpicar un poquito de, no sé si de humor, pero bueno, de esta charla. Cuando yo empecé a trabajar en televisión, las cintas viajaban por autobús a Toledo, es decir, la publicación era en periódico más inmediata que la que podíamos dar nosotros en la televisión, que ahora es el medio en el que haces un directo desde cualquier parte con lo que nosotros llamamos mochilas, ¿no?, que con una tecnología, vamos a decir, parecida a la de los teléfonos móviles, pues está saliendo en cualquier momento. Y está saliendo en cualquier momento, a veces pegada o enfrente de una cámara, sin poder estar enterándote casi de lo que está ocurriendo. Eso es penoso. Te obliga a estar a veces con el móvil mientras no estás todavía justamente en ese momento en antena. Loli puede daros fe, buscando
tú también qué está ocurriendo en ese momento o llamando a alguien. Eso no puede ser. Somos esclavas o esclavos de esa inmediatez y por el camino se ha perdido mucho. Tampoco sé hacia dónde vamos, pero bueno, me consta que hay gente que todavía tiene ganas de hacer un periodismo que responda pues eso, a lo que pasa en la calle, a contar las historias de la gente. A mí eso me sigue pareciendo muy enriquecedor y me sigue sirviendo de estímulo, aunque ya también pues voy acusando un poco el desgaste, ¿no?, del paso del tiempo. Vamos a la parte un poco emocional. Esta es vocacional, esta profesión. Yo me gustaría saber tu vocación, Loli. Sí. ¿Mi vocación? Sí. Bueno. Porque la de las compañeras está en el libro e invito a que lo lean, que está a descarga gratuita en PDF. Pero de la tuya no lo sé y me interesa. Pues mira, a mí mi vocación de periodista vino en el instituto, cuando estudiaba en el 4, en el Amparo Sanz, porque allí nació una revista que puso en marcha un grupo de profesoras y profesores del instituto. Se llamaba Ecos del 4, que por cierto ahora me consta, porque lo he visto, que ha vuelto. Ahora creo que se llama solamente Ecos, porque ya el apellido del 4, como ya el instituto ya no conocemos los institutos por los números como antes, ¿no? Y ahí empecé a escribir algunos artículos. Yo quise ser periodista ya claramente cuando estaba estudiando COU y me fijé en 2 mujeres que fueron mis referentes, Rosa Montero y Maruja Torres. Las crónicas, bueno, sus artículos, no eran crónicas, sus artículos en El País semanal, que publicaban los domingos como ahora, cada semana escribía una de las 2, para mí eran lo que me marcaba el camino, lo que yo quería ser. La paga que me daban mis padres era vergonzosa, eso era precariedad. Siempre, por muy pequeña que fuera, una parte de esa paga era para comprar ese periódico, porque en casa mi padre compraba el periódico, pero compraba Marca. Y El País semanal lo compraba yo una vez a la semana para poder leer los artículos de Rosa Montero y Maruja Torres. Ellas fueron mis referentes y después tuve el apoyo y un poco el ánimo, ¿no?, el empujón de 2 profesores del instituto. Una era Aurora Miñambres, que después ha sido profesora en otros institutos de Albacete y es recientemente fallecida. Y otro fue Jesús Vega. Ella era mi profesora de filosofía y Jesús Vega era mi profesor de literatura en COU, y los 2, ambos, un poco encendieron ahí el fuego, ¿no?, que atizaba yo con los artículos de Maruja Torres y de Rosa Montero. Y esa fue mi vocación. Y luego, bueno, una película para poder ir a estudiar a Valencia, pero nada, lo conseguí. Y luego después, gracias a personas como... Es que lo quiero nombrar otra vez porque es verdad, José Antonio, no sé si alguna vez te lo he dicho, pero José Antonio Domingo también fue un referente para mí. Él y Pepe Sánchez de la Rosa, porque los 2 me dirigieron bueno, yo creo que lo más importante que me ha pasado en mi vida, que fue cuando fui becaria en La Verdad, porque allí, como dice Rosa, allí no había notas de prensa. Bueno, me tocaba picar algunas cosas, me tocaba picar las farmacias y cosas así, y algunas cosas, pero ellos confiaron en una cría para encargarle que hiciera unas páginas diarias, que para mí, yo recuerdo cuando hice la primera vez aquellas prácticas y Pepe me encargó esas páginas, que yo tenía pesadillas por las noches porque decía, tengo que sacar esto, se me tienen que ocurrir temas, los buscaba debajo de las piedras y ahí aprendí muchísimo. Y después, sin embargo, me acomodaba a las notas de prensa, como dice, y a la agenda, ¿no?, que dice Rosa. Y ahí aprendí el oficio. Para mí ellos también fueron unos referentes. Rosa venía del mundo del teatro, ¿verdad? Sí, no fue una siempre vocación. Me ha gustado el espectáculo. Mejor no fue la tuya. Ahora también. No fue la tuya mejor una vocación tan temprana, pero sí que entraste pisando fuerte con tus artículos de opinión y además tu forma libre de expresar las cosas te trajo más de algún problema. No sé si quieres contar aquella vez que te relacionaron con la ETA. Bueno, aquella es una de las más famosas, no es la única. La cuento en 2 minutos. Yo estaba cubriendo un pleno del ayuntamiento
y en ese momento mataron a un concejal del Partido Popular. Dada la casualidad, entonces los plenos del ayuntamiento eran los jueves y yo tenía un programa en la SER que se llamaba El Confesionario, que salía todos los sábados entrevistando a políticos, y yo grababa ese programa habitualmente los viernes. Daba la casualidad de que el viernes ese era mi cumpleaños. Y entonces, pues yo, para no tener que trabajar ese viernes grabando, el alcalde, que entonces era Juan Garrido, dijo que al terminar la sesión iba a haber un minuto de silencio. Yo terminó el pleno y me fui para grabar mi programa del confesionario. No me quedé al minuto de silencio. De lo mismo que no me quedé yo, tampoco se quedaron otros periodistas. Recuerdo a Esther Pérez, por ejemplo, que salió conmigo. Salimos las dos juntas. Y pasado una semana, pues me llama un concejal del Partido Popular y me dice: tú no sabes la que te están liando. Y yo no lo sabía, obviamente, porque además estábamos de vacaciones en la playa. Entonces me dice que el alcalde y los dos tenientes de alcalde han mandado una carta a todos los medios de comunicación en los que yo trabajo, que era La Verdad, yo era la corresponsal del País, también estaba en el confesionario de la SER, en la que me acusaban de ser una periodista como Lorde de Egin y de estar a favor de ETA, porque no me quedé al minuto de silencio. Esa fue una. Esa solamente fue una de las muchas que tuve. Lo cuento porque es la más pintoresca, porque bueno, en aquel momento yo tuve que pedir amparo a la Asociación de la Prensa, que creo que era Amparo, además la presidenta, o sea que pedí amparo doblemente. Y bueno, y se lió una muy gorda. Hubo mucha gente de Albacete que escribió a favor mío y bueno, pues fue una de las... ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque yo era muy crítica con el ayuntamiento en ese momento, con el Partido Popular. Se estaba elaborando el plan de ordenación urbana. Yo hacía muchas informaciones de muchas cosas que sabía en aquel entonces, y como no sabían cómo quitarme de en medio, pues se montaron esta película. De todas formas, no ha sido la única. O sea, tanto José Antonio, que es mi marido, como yo, hemos tenido una detrás de otra, para quitarnos de en medio desde distintos ámbitos de Albacete, con mucha fuerza, ¿no? Esto fue lo que me hizo que yo en el año 2000 decidiera dejar el periodismo activo y dedicarme a escribir novelas. Pensé que la ficción era mucho menos peligrosa que la realidad. Luego, bueno, pasé mucho tiempo sin escribir. Necesité 8 años para desintoxicarme de todas las cosas que me habían hecho, no solo por parte del Partido Popular, también por parte del Partido Socialista. O sea, tengo que decirlo con toda claridad, y por parte de todos, o sea, de todos los partidos políticos con los que yo podía ser crítica. Y bueno, fueron momentos muy duros, implicaron a mi familia. No voy a contar historias que serían para no dormir, y que podrían salir en cualquier película. Mucha gente me dice que ¿por qué no escribo sobre esto algún día? Obviamente no voy a escribir nunca, entre otras cosas porque me tendría que ir no ya de Albacete, sino de España,
me tendría que ir al exilio si contase muchas de las cosas por las que tuve que pasar. Y bueno, luego después pues volví, porque la cabra tira al monte, volví a escribir mi columna en La Verdad y bueno, y ya digo que hasta día de hoy todavía sigo alegrándole la vida a los políticos. Espera un segundo. Pasamos, si os parece, al turno de preguntas. Sí, vamos a pasar un momento al turno de preguntas, pero quiero una reflexión rápida de Amparo sobre esos techos de cristal que aún nos toca romper a las mujeres o que os tenemos que ayudar a romper en el mundo del periodismo. Y ya pasamos a un turno de preguntas, ¿vale? Sí, y permíteme que diga que el grado de incomodidad que podía suscitar Rosa Villada es directamente proporcional a su capacidad crítica y de hacer buen periodismo, porque el periodismo tiene que ser también un contrapunto del poder y tiene que ser crítico, ¿no? Y más si se hace desde la opinión o desde un periódico que permite hacerlo con otra profundidad. Sí que me gustaría decirlo, comparto referencias también referentes con Loli, todos los que ha citado, tanto los de aquí, compañeros con los que he tenido oportunidad de trabajar, como a las periodistas que ha mencionado que leía. Techo de cristal, pues bueno, aquí ahora mismo en la prensa de Albacete somos más mujeres las que trabajamos, me parece, en proporción. Loli seguramente tiene, creo que a lo mejor ella podía contestar con algún dato más preciso o más actualizado que yo. Hay directoras ahora que están en las emisoras, sobre todo de radio. Quizá en Radio Televisión Española, si vamos a eso, pues ahora mismo tiene una directora, aunque es interina. Pero sí que al margen de los techos de cristal que siguen existiendo, las brechas salariales, sigue siendo más difícil conciliar, sobre todo en la profesión. Y en cuanto a otras condiciones de precariedad, pues a veces las compartimos también con nuestros compañeros, con los hombres, ¿no? Y se va avanzando, sí. Yo creo que tendríamos que estar además las periodistas más unidas, ¿no? Lo estamos, me refiero, pero para hacer un trabajo a lo mejor más de continuidad, porque en las manifestaciones del 8M estamos yendo juntas, tenemos mucho contacto, nos llevamos creo que muy bien, pero a veces sí que el tomar un poco de conciencia de lo que todavía nos queda por trabajar, pues a lo mejor es una labor que más cotidianamente podríamos hacer y que estaría bien, ¿no? Me parece que una de las periodistas que mencionas en tu libro, no sé cuál de ellas era, lo tengo ahora por ahí, pero no recuerdo, no sé si era Carmen de Burgos, se quejaba de que había poca unidad, que estaban muy solas las mujeres que escribían. En aquellos momentos de las pioneras, pues todavía era mucho más difícil, ¿no? Ahora ya vamos abriendo un poquito más de camino, aunque quede mucho por recorrer. Pues nada, muchas gracias a las tres por participar. Disculparme que os haya comido un poco el tiempo de este debate. Lo siento de verdad. Y ahora estáis abiertos a si queréis preguntar algo. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, una muy rápida. Bueno, enhorabuena por ese libro, enhorabuena a las tres también por vuestra labor. La pregunta va dirigida a las tres, pero yo creo que sobre todo a Rosa. Esa censura, bueno, si habéis sentido la censura por el hecho de ser mujeres y en tu caso, Rosa, por el hecho de ser Rosa Villada o por el hecho de ser mujer. Yo tengo también una anécdota, era muy joven, posiblemente no la recordarás ni siquiera me reconocerás. A mí me cayó la del pulpo por entrevistarte en una de tus novelas, porque estabas vetada, yo no lo sabía. Yo me he dedicado durante 20 años a los medios. Y claro, tú fuiste vetada, yo te entrevisté y en aquel momento, pues, bueno, no voy a decir el medio de comunicación ni a quién pertenecía, pero bueno, te puedo asegurar que yo también me llevé una reprimenda. Lo que yo no sabía, que fue lo que contesté, es que había una lista negra y quizá debería de haberla sabido. Y eso también me enlaza con el tema de la labor del periodista que estáis diciendo, ¿no? Yo, como os digo, dedicada
al periodismo, soy humanista y también comunicadora, dedicada al mundo de la comunicación y actualmente feliz profesora de lengua y literatura. La calidad del periodismo ha bajado muchísimo, yo creo que eso también como lectores lo notamos, pero yo siempre he percibido un atenazamiento y un encorsetamiento aquí en Albacete de cara a las empresas que han dirigido esos medios de comunicación con esos vetos, ese ejemplo que poníamos. Entonces, bueno, la pregunta es si os habéis sentido de alguna manera invisibles, vetadas, canceladas, censuradas, y en tu caso por ser Rosa o por ser periodista como mujer. Gracias. Bueno, estoy entrando hoy en una especie de túnel del tiempo. Vamos a ver. Ganas de censurar, yo he sufrido, como todas las demás, supongo, en muchas ocasiones, pero a mí eso nunca me ha afectado. O sea, yo siempre he ido para adelante como tenía que ir. Sí que claro, hubo en una ocasión que yo estaba en Europa Press, y que hacía información. A ver, la información de las agencias no da mucho, es unas líneas diciendo estrictamente la noticia y punto. Ahí no hay ni opinión ni hay nada de nada. Tú dices estrictamente la información, ¿no? Bueno, pues estando en Europa Press, me llamó el director de Europa Press y me dijo que por qué no dejaba de hacer la información municipal. Y yo dije, bueno, ¿y eso por qué? Dice, no, es que me ha dicho el alcalde, nos referimos otra vez al mismo alcalde, que es que no le gusta ver tu carita en las ruedas de prensa, ¿no? Y yo le dije, ay, pues si no le gusta ver mi carita, pues que mire para otro lado. ¿Yo qué quieres que te diga? Total, la cosa quedó ahí. Pero al día siguiente me vuelve a insistir este señor y me dice que, vamos a ver, si yo dejo la información del ayuntamiento y no la hago más, el ayuntamiento le ha prometido que va a contratar a una persona pagada con dinero municipal, para que haga la información municipal. Y entonces intenta convencerme de que, bueno, esto es estupendo, ¿no? Pues tú no haces la información municipal, mira, o trabajo menos, ¿qué tienes que hacer? Y el ayuntamiento pone a otra persona y hace la información a su gusto, ¿no? Entonces, intento de censura, digo intento. Lógicamente, yo le dije, mira, yo no quiero trabajar en una agencia de información que me propone esto. O sea que desde este momento, adiós muy buenas. Soy yo la que se va y tú arréglatelas con quien quieras para la información municipal. Yo he dejado a lo largo de mi vida periodística, creo que debo tener el récord en Albacete, Castilla-La Mancha y casi diría que en España, de las cosas que he dejado. De las cosas que he dejado cuando han intentado manipularme o han intentado censurarme. ¿Cómo me siento? Las listas negras en Albacete existen. No digo existían, estoy diciendo existen. Existen a día de hoy, lo cual es muy triste. Y bueno, yo, esto que dices, que me estás contando, te puedo decir que sigue en vigor. Que sigue en vigor. Es el estar vetada. Yo hace poco he sacado una novela, y alguien se ha interesado, oye, bueno, porque, bueno, no una novela, que me han nombrado cronista de la ciudad de Albacete y no me han hecho una entrevista. No me la han hecho. Razón, porque estoy vetada. Hoy, a 2023.
Me lo han dicho, me lo han dicho. No son imaginaciones mías, me lo han dicho. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que no, yo sigo escribiendo aunque esté vetada y sigo haciendo lo que considero que tengo que hacer aunque esté vetada. Y así va a ser siempre. O sea, quiero decir que conmigo, en ese sentido, no van a poder nunca. Me van a hundir, eso sí, como me han hundido otras 100.000 veces, pero mi espíritu sigue libre e intocable. Y eso va a ser así siempre. Yo quiero añadir aquí una cosa referente a Rosa y a ese nombramiento de cronista. Que también fue tela, el anuario del año que viene, o sea, del año pasado, que sale ahora en el mes de abril, escribo en la primera parte un artículo donde lo nombro. Y es que una de las cosas de las que más orgullosa me siento es haber conseguido, no yo, sino los compañeros de la Junta Directiva y lo que hemos peleado, porque Rosa fuera la cronista de la ciudad, porque es la primera mujer, nosotros queríamos, pero es que queríamos que fuera Rosa. Y os aseguro que no fue fácil. Y ella lo sabe muy bien, ella no lo ha querido decir, ella lo sabe muy bien, sabe las dificultades que hubo, porque está vetada. Y porque a la gente no le gusta. Y nosotros creíamos que era la mejor persona que podía ostentar ese cargo. Y es verdad, yo estoy muy, muy feliz de haber conseguido que Rosa sea, pese a quien pese, la cronista oficial de Albacete. ¿Alguna pregunta más? He tenido la suerte de entrevistarte. Soy de los pocos que te han entrevistado, ¿no? Bueno, hombre, tampoco, pero Y el ayuntamiento no ha dejado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. nada.